Cordial saludo, estimados amigos de la Fundación Libros y Artes. En esta ocasión nos acompaña el escritor José Miguel Alzate. La primera parte de la entrevista nos va a hablar de la vocación de un escritor. Bienvenidos. Que hacía no era como hace toda la gente, que era leer la página roja, la información de los muertos, de los atracos, sino que yo buscaba las páginas editoriales. Y ahí comencé a conocer precisamente a quienes escribían en esas páginas, sobre todo el diario La Patria de Manizales. Venía mucho Aranzazu también, el, el Tiempo y el Espectador. Entonces yo lo primero que hacía era leer las páginas editoriales porque me gustaba cómo pensaba la gente y me admiraba la forma de escribir de los demás. Yo decía, esta gente escribe bonito, ¿cómo hacen para escribir tan bonito? Entonces ahí empezó, porque mi papá era un zapatero que tenía un taller donde arreglaba zapatos en el portón enseguida de la casa. Entonces él siempre tenía la inquietud por leer la prensa, de pronto no libros, pero sí la prensa. Y yo llegaba de la escuela a las 11 de la mañana y lo primero que encontraba era el periódico La Patria o El Tiempo ahí en una silla donde llegaba la gente a sentarse para que mi papá le arreglara los zapatos. Entonces yo cogía ese periódico y para mí era emocionante poder leer las cosas. Así fui descubriendo los libros y me comenzaron a marcar. Yo creo que este fue el inicio de una pasión, primero por la palabra, por los libros, por las letras, y segundo de una vocación. Y esa vocación fue descubrir que también tenía capacidad para escribir. Y más o menos a la edad de 16 años hice mi primer experimento literario. Fue escribir una novela en dos cuadernos de 100 hojas a lapicero que se llamaba Un pueblo, una ciudad, dos amores. Y yo ahí comenzaba a contar la historia de un amor que había tenido entonces. Era una novela con unas influencias muy grandes ¿quién le digo yo? De Aura las Violetas, que yo había leído a Vargas Vila, ese libro que me impresionó, Emma, Las Rosas de la Tarde, pero también de haber leído María de Jorge Isaacs. Y en esa novela yo creo que ya fue el punto inicial para yo decir, puedo escribir. Entonces escribí esa novela. Desde luego, muchos años después la rasgué, vi que no tenía calidad literaria. Me pasó lo que le pasó a Fernando Soto Aparicio con la primera novela que él escribió cuando estaban en Santa Rosa de Viterbo, que escribió una novelita también de amor y se dio cuenta que no tenía calidad literaria y simplemente la quemó. A mí me pasó lo mismo. Y a la edad de 17 años, siendo estudiante del Instituto Universitario de Caldas en Manizales, un profesor a quien yo le vivo muy agradecido, un gran poeta reconocido, que ha publicado 3 libros, en una clase de español me dio la oportunidad, o él trató de hablar de un escritor y levantó la mano, ¿alguien puede expresar algo sobre él? Y yo dije, yo profesor, levanté la mano y diserté sobre ese libro. Y él muy sorprendido me dijo, oiga, es que usted lee mucho. Le dije, hombre, esa es mi pasión, el leer, y además pues escribo, tengo por ahí algunas cositas. Y me dijo, muéstremelas, yo las conozco. Y le mostré esos primeros cuentos con influencias de Edgar Allan Poe. Y él me dijo, hombre, usted tiene calidad, tiene madera y está muy joven. Y para decir que ha leído todos esos libros, pues hombre, usted sí debería buscar que le publiquen. Y él me hizo una sugerencia que yo acepté pues muy complacido. Me dijo, deje el miedo, deje la timidez y preséntese en La Patria. Y llegué a la casa una noche, yo no tenía máquina de escribir, o sea, a mí me pasó lo de García Márquez que tuvo que luchar mucho para que el papá le regalara una máquina de escribir. Y esa máquina de escribir que le regaló el papá quedó empeñada en una prendería de Bogotá cuando el 9 de abril de 1948 se presentó el Bogotazo y mataron a Gaitán. Y usted sabe que esa misma semana García Márquez tuvo que devolverse para Aracataca, pero no Aracataca, llegó a Barranquilla, porque el papá le dijo, mijito, véngase por allá, véngase por allá, eso se va a acabar, esto usted corre peligro. Entonces yo tuve que ir donde un tío, présteme una máquina de escribir, tío, mire, en La Patria van a publicar esto, tal. Y me dijo, claro, claro, hágalo. Y escribió un articulito que llamaba In Memoriam, jamás se me olvida. Y se lo llevé con un convencimiento de que iba a pasar el artículo al doctor José. Y cuando llegué al otro día, él me recibió porque era un tipo supremamente amable, era un hombre de una, no tanto su altura intelectual, su peso político, escuchaba a los jóvenes y los apoyaba.
que es lo más importante, lo que necesitan los escritores. Entonces él me dijo, espere, lo leo de una vez. Lo leyó y me dijo, oiga, me sorprende porque es un buen artículo. Para que usted, muchacho de 17 años, escriba una cosa de estas, es que tiene mucho talento literario. Siga escribiendo, le abro las puertas del periódico y este artículo lo publico mañana. Y claro, al otro día apareció por primera vez mi nombre en letras de molde y esa felicidad mía fue muy grande. Y yo me compré como 50 periódicos, entonces valía como 50 pesos el periódico, y me compré como 20 o 25 periódicos, y me vine por toda la carrera 23, buscando a los amigos, a la gente que conocía mis inquietudes desde niño, que sabía que declamaba inclusive, y le regalaba el periódico. Aparecía en un periódico, y todo era, ¿cómo que usted en un periódico? Hombre, ese fue el inicio de una carrera. Una cosa hermosa, creo que es del poeta Luis Carlos González la letra. Es algo que desde muy niños en Caldas todos escuchamos en las emisoras, que hablaba por los caminos de Caldas. Y es de pronto recordar lo que yo hablo muchas veces en el libro, cómo nos formamos, cómo se hizo realidad este pedazo de patria, cómo se fundaron nuestros pueblos, cómo fue esa colonización antioqueña que nos trajo la ruana, el sombrero, el hacha, el machete. Todas esas cosas que yo estoy en el libro, yo creo que fueron inspiradas también por ese disco. Porque ese disco, sinceramente, a todos los caldenses, a todos los que nacimos en estos 3 departamentos que conforman el eje cafetero, nos marcó. Es una cosa muy linda, por los caminos de Caldas. Tatuaron más herraduras que el Quijote de la Mancha. Historias de un pueblo encantado es el fruto de una pasión o es el fruto de un amor, que es la pasión por contar las cosas del pueblo donde uno vino al mundo, de lo que llamo el espacio de la infancia, y es el amor por ese pueblo donde uno nació, donde tuvo los primeros amigos, donde se enamoró por primera vez, donde descubrió la vida, donde descubrió todas las cosas que a uno lo van marcando para un futuro. Aranzazu es y será siempre un referente en mi obra literaria, como lo es para Gustavo Álvarez Gardeazabal Tuluá, que muy pocas novelas de él se salen de ese espacio geográfico. Creo que 3 o 4 nada más, las demás casi todas están ubicadas en Tuluá. Pero es también es lo mismo que pasó con William Faulkner con el condado de Yornatapagua. Usted sabe que toda la obra de Salomón, toda la novela de Faulkner está centrada en esa provincia del sur de los Estados Unidos, y eso inspiró a García Márquez para crear ese Macondo, que es una transposición poética de Aracataca. San Rafael de los Vientos es eso, es una transposición poética de ese Aranzazu del alma que llevo cincelado en el corazón, que recuerdo, donde regreso a cada instante y me siento muy realizado porque estoy en el medio donde vine al mundo, donde tuve las primeras experiencias de niños, donde muchas de las cosas que le pasan a Juvenal Bustamante, el personaje de la novela, son cosas que también me pasaron a mí, sin que yo sea Juvenal Bustamante. El personaje central de la novela, yo siempre explico que sale de la fusión que hice de la personalidad de 4 o 5 personas que en mis tiempos de juventud, de muchacho, de niño, estudiantes, como estudiantes tenían una preponderancia en el pueblo, porque eran buenos lectores, porque declamaban, porque eran inquietos, porque no les gustaba la religión, hablaban contra Dios, tampoco les gustaba la política, entonces eran iconoclastas a veces, eran insumisos, era lo que dice Fernando Ayala Poveda en la contraportada de mi novela, que eran personas que tenían que expresar su inquietud mental hablando de las cosas que no les gustaban. Eso es. Entonces ese personaje tiene muchas cosas de mi vida, desde luego, pero tiene cosas de mis amigos de infancia. Cosas que yo pongo a hacer al personaje en la novela son cosas que le pasaron a algún amigo mío y las voy contando. Para mí esa novela, yo creo que fue la oportunidad de recoger la historia del pueblo en forma novelada para hacerla más agradable y digerible para los jóvenes, para los que conozcan su historia, el entorno geográfico donde ellos vinieron al mundo, cómo es, cómo se creó, de dónde viene y para dónde voy. Es que la novela, la continuación, yo soy el autor de un libro que se llama Aranzazu, su historia y sus valores. Es un libro de historia que se publicó en el año 2000, donde yo recojo la historia de todo el pueblo. Entonces, ese libro, pues no va a tener tantos lectores porque la historia es más esquemática,
y no les gusta mucho, pues la novela atrae más. Un día cualquiera, yo mantenía en la cabeza la idea, Miguel, de escribir algo sobre mi pueblo. Y aunque todos mis cuentos eran sobre, pero quería una novela, porque yo la novela tiene más trascendencia. Porque la novela es como dice García Márquez, eh, escribir un cuento es pegar ladrillos. Escribir una novela es hacer una pared intensa. Y así fue que nació este libro. Yo recogí muchas cosas de las que ya tenía escritas, me volví a meter totalmente en la narrativa garcía-marquiana durante algunos meses para poder escribir este libro. Que posteriormente, el libro tuvo mucho éxito en la primera edición, se agotó, se agotó. Y alguna vez, precisamente, estuvo por aquí Pardo, el dueño de Casa de Libros, y me lo encontré, me lo presentaron, nos tomamos un tinto, y yo le entregué este libro, me quedan 2 ejemplares, y me dijo, déjeme, yo lo miro. Y me dijo, si me gusta el libro, hombre, se lo publico. Yo le dije, hombre, qué bueno fuera. Yo lo entregué, pasó un año, nada, no, nunca nada. Cuando un día cualquiera antes de la Feria del Libro de Bogotá, él me llama y me dice, voy a publicar su libro, el libro me gustó. Yo inmediatamente le dije, hombre, yo le aumenté 40 páginas más, porque en un diciembre y una Semana Santa, yo vi que lo que había escrito sobre, por ejemplo, sobre el amor en los tiempos del cólera, o lo que había escrito sobre los 12 cuentos peregrinos, o lo que había en este libro sobre la novela de Santiago Nazar, ¿cierto? Crónica de una prenda anunciada, y aún sobre 100 años de soledad, podía enriquecerlo más. Y entonces en esas lecturas que volví a hacer, casi de todos sus libros, yo me volví a leer El coronel no tiene quien le escriba, y me volví a leer La mala hora. Hice todo eso y pude estructurar mejor el libro, y entonces escribí 40 páginas más. Y le dije, tengo una cosa actual, y me dijo, mándeme la que es mejor. Y ahí nació este libro.